Bueno, buen día, les doy la bienvenida ahora sí formalmente a esta charla del niño en el deporte. Soy la licenciada Jimena Martínez, psicóloga del deporte, y desde mi experiencia como terapeuta además y como profesora universitaria, les voy a estar dando esta charla. Luego de que termine la charla va a haber un pequeño espacio para preguntas, así que si las van teniendo, las pueden ir anotando. Las conversamos al final. Comenzamos. En esta charla me voy a circunscribir en relación a las edades hasta los 13 años. Dentro de este rango de edad podemos distinguir dos etapas distintas, la que se da hasta los 7 años y la que se da entre los 7 años y los 14 años. Estas etapas tienen sus características, tienen sus necesidades. Por lo tanto, estas características y necesidades son las que van a ser referencia para el desarrollo de la práctica deportiva del niño. ¿Y qué cuestión es fundamental en estas dos edades, pero principalmente en la edad hasta los 7 años? Bueno, la de preservar la integridad del niño, tanto física como psicológicamente. ¿Por qué? Porque cada etapa requiere un cuidado especial, porque hay una fragilidad natural fruto de esta maduración que se va dando de manera progresiva. Entonces, en este sentido, es fundamental y es importantísimo que la actividad deba adaptarse al niño, es decir, que la actividad deportiva, cual sea el deporte en cuestión, en su desarrollo, tiene que adaptarse a la realidad del niño, sus características y a las necesidades de cada una de las etapas. Entonces, concretamente, hay que identificar, esto va dirigido a los entrenadores, pero también a los padres, cuáles pueden ser, son convenientes de ser, las exigencias motrices, emocionales e intelectuales en la práctica deportiva. Por lo tanto, es la actividad la que debe adaptarse al niño y no al revés. Más concretamente, bueno, va a ser el contexto físico y social, la planificación y el accionar de los adultos involucrados, sean padres, entrenadores, jueces o tribuna, en el caso de que el niño esté participando en un torneo, las que deben adaptarse a los niños que están participando. Entonces, pensemos un momento, ¿qué es lo que se espera de un deportista? Bueno, hay varias cuestiones que se esperan de un deportista para que el rendimiento sea el adecuado. Me voy a circunscribir a 3, pero hoy a 2. De estas 3 me voy a detener en 2 de las cuestiones. Una es la coordinación y destreza motriz y otra es la inteligencia emocional. Pero además se espera, entre otras cuestiones, ambición y fortaleza para perseverar y mantenerse motivado. Bueno, esta última cuestión de la ambición, fortaleza para perseverar y mantenerse motivado va a poder darse en tanto y en cuanto el proceso de desarrollo se vaya dando de una determinada manera sobre la maduración de la destreza motriz y la inteligencia emocional, porque hay ciertas cuestiones que necesitan darse antes para que un deportista, joven o adulto, pueda sostener la actividad desde sí mismo y continuar en el camino desde sí mismo. Y me voy a detener entonces a continuación en esta primera cuestión, que es la coordinación de la destreza, coordinación y destreza motriz. La base para la coordinación y destreza motriz se asienta hasta los 7 años. Se desarrolla esta maduración principalmente hasta los 7 años. Y la inteligencia emocional, que incluye dos cuestiones diferentes, por un lado el desarrollo cognitivo y por el otro lado el emocional, se desarrolla y se asienta
como proceso de crecimiento entre los 7 y los 14 años. ¿Y cómo es que hasta los 7 años se sientan las bases para la coordinación y destreza motriz? Bueno, vamos a ir viendo algunas cuestiones. En esta etapa el niño está principalmente ocupado en formar su cuerpo y es en base a esta formación de su cuerpo que se va a dar luego y paralelamente su crecimiento anímico espiritual. Cuando yo digo anímico me refiero, incluyo lo mental y lo emocional, y cuando digo espiritual me refiero por un lado al desarrollo de lo moral y de la voluntad. No me voy a detener en estas cuestiones, solamente en este desarrollo físico, en qué sentido o en qué aspecto. Es a través del movimiento que el niño va a poder, entre otras cuestiones, pero en el movimiento principalmente, es que el niño va a poder ir sintiendo su cuerpo, va a ir reconociéndolo como propio y lo va a poder controlar. Es decir, el niño, la percepción de su cuerpo en el despliegue del movimiento, a la vez que se va conformando, va a formar parte de sí mismo este cuerpo, lo va a incluir como una parte de sí mismo, va a formar parte de su identidad. Es decir, lo va a poder habitar y va a ser vehículo desde este lugar para su práctica deportiva o para su quehacer o desenvolvimiento en el mundo o en el contexto fuera de lo deportivo. Ahora, este movimiento necesita algunas características. La principal es que tenga que ser un movimiento en libertad, un movimiento libre, porque esto es lo que ayuda a que la percepción de su cuerpo se vaya dando en su totalidad. Si yo restringo la práctica deportiva a un solo deporte, cada deporte va a tener un movimiento que le es propio. Entonces no le va a permitir poder desplegar todo el potencial, todas las posibilidades del movimiento en el espacio y de su percepción. Por eso una de las grandes recomendaciones, una de las recomendaciones importantes, es que practique varios deportes, no solo uno, porque esta va a ser una manera de restringir la percepción y el despliegue motriz. Y por otro lado hay que agregar, que es otra de las recomendaciones, es que la práctica deportiva no se limite solamente a los movimientos físico-mecánicos o hagan hincapié solamente a esto, porque también va a ser restrictivo, y no es lo ideal, porque en el movimiento también se van manifestando las cualidades anímico-espirituales. Cuanto más restrictiva sea la práctica deportiva, mayor restricción en la posibilidad del movimiento y de la vivencia de ese cuerpo en movimiento, su percepción y también de su percepción, de su despliegue anímico. Entonces, el movimiento en libertad ayuda a la percepción del cuerpo, a conectarse con el propio cuerpo y le permite ir conquistándolo. Esta conquista de su propio cuerpo, para luego tener coordinación y destreza motriz, no se da como en el adulto de manera consciente, sino a nivel inconsciente. Ahora bien, una de las grandes características de esta etapa es que los niños son como esponjas. ¿Qué quiere decir con esto? Son muy observadores e imitan todo lo que sucede a su alrededor, todo lo que hacen los adultos a su alrededor. Esto no lo hacen copiando a nivel consciente. Esto es una actividad natural, una tendencia natural en el hombre, en el ser humano, que le permite, tomando del exterior, ir convirtiéndose en ser humano, en persona, ir construyendo su propia identidad. Es decir, él no elige qué imitar, él imita el gesto del adulto, la emoción que hay detrás de ese gesto o que sostiene el gesto, e incluso la moralidad que hay detrás de ese gesto o que sostiene el gesto. Entonces, esto es lo que le va a permitir ir conformándose como persona. Y esto se da en una entrega
total y absoluta desde la confianza, desde una confianza natural. Entonces, esto que él va percibiendo, esto que él va recibiendo, va dejando sus huellas en su cuerpo, pero también en su alma. Entonces, si la práctica deportiva es estresante, si la práctica deportiva es ansiógena o genera ansiedad o es tensionante, que es así suelen ser los torneos, porque los torneos generan ansiedad, estrés y tensión, los niños hasta esta edad no van a poder filtrar esto y van a verse invadidos por estas emociones y no van a poder hacer nada al respecto. Esto va a dejar huella. Entonces, en esto consiste la fragilidad de los niños en esta edad. Por lo tanto, no es recomendable que participen en torneos o en competencias, porque estos que viven en torneos y en competencias van a ir interfiriendo o van a dejar una huella significativa en sí mismos y van a interferir en su crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que sí necesitan por parte de los adultos responsables? Bueno, que estos adultos, los padres y los entrenadores, les permitan jugar. Es decir, que la práctica deportiva se dé en el marco de un juego, lo más libre posible, y en un clima cálido, de calma, donde haya alegría y entusiasmo. Si esto es así, el niño va a estar más gustoso, más contento y la práctica va a ser vivida de esa manera. ¿Y qué es lo que sucede en la edad entre los 7 y los 14 años? Bueno, lo que toma protagonismo es el desarrollo o la maduración psicológica, que incluye por un lado lo mental o cognitivo y lo emocional. ¿Y a qué me refiero con lo cognitivo? Que es importante en la práctica deportiva, pero por supuesto no en la práctica deportiva solamente. Es, por un lado, la posibilidad de mantenerse concentrado y atento a la práctica, al juego. La memoria, es decir, qué es lo que tiene que hacer en el desarrollo de la práctica. Y la posibilidad de pensar un juego deportivo, una estrategia. En esta etapa se desarrollan las bases para que pueda ir haciendo esto. Y por el otro lado está el desarrollo emocional. Recordemos, o es importante recordar, que la maduración se da de manera progresiva, es decir, necesita de escalones previos en los cuales se apoyan para que una cualidad se desarrolle. Entonces, para que la maduración psicológica, mental y emocional se dé, necesita de un correcto desarrollo de lo físico. Cuestión que todavía se sigue dando en esta etapa. Entonces, también sigue siendo importante en esta etapa cuidar del cuerpo del niño. Entonces, ¿a qué me refiero con la maduración cognitiva o mental? Bueno, en esta etapa, los niños, cuando practican deporte, ya van a estar en condiciones, o aparecen los primeros indicios de que él quiere participar intencionalmente porque quiere obtener algo. Por ejemplo, el chocolate que pueda ser el premio, no sé, la medalla, lo que fuera que sea que se ofrece al niño como incentivo. Ahora bien, participa desde su deseo de obtener eso, principalmente. No quiere decir que no sea capaz de participar porque un adulto se lo pide, por supuesto. Pero principalmente lo que ocurre es que el niño está en contacto con su deseo y tiene la intención de obtener aquello que se le presenta que a él le resulta interesante o le resulta atractivo. Va a poder empezar a estar más atento a lo que sucede a su alrededor y que esa atención se sostenga de a poco cada vez más y va a poder cooperar con el entorno, es decir, con lo que el adulto le pide, cooperar con sus compañeritos. Por supuesto, de manera progresiva. También va a poder recordar, bueno, ahora qué es lo que tenés que hacer, cómo te tenés que mover,
también lo va a empezar a recordar cada vez más. El accionar y cuáles son los gestos. ¿Cómo es que tiene que, si está jugando al básquet, bueno, cómo es el gesto para poder llegar al aro? ¿Cómo tengo que pasarle a mi compañero la pelota? Eso lo va a empezar a recordar. No lo va a hacer de manera instintiva y natural en forma automática. Ahora, lo que no le podemos pedir a los niños es que él se detenga, en esta edad, es que él se detenga a pensar estrategias de juego. Bueno, si yo estoy jugando al tenis y a quien tengo enfrente me tira la pelota a este lugar de la cancha, yo tengo que hacer tal cosa, anticipándose. Bueno, eso no lo puede hacer. Si yo estoy jugando al básquet y vienen varios jugadores rivales, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que mirar a mi compañero, tengo que ver por dónde salgo. No, esto no lo pueden hacer. Es decir, no pueden pensar estrategias ni emitir juicios sobre lo que ellos están haciendo o podrían llegar a hacer. Esto lo va a poder hacer más adelante si esto que yo señalo se va desarrollando de manera saludable. Y respecto de lo emocional, bueno, lo que logra en esta etapa, este escaloncito que logra en esta etapa, es una conexión emocional consigo mismo y con el contexto, con las personas, es decir, con el mundo, con lo que lo rodea, con el contexto deportivo, con sus compañeros, con su entrenador, con sus rivales. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué quiere decir con esto? Que él va a poder percibirse, él va a poder sentirse a sí mismo contento o triste y diferenciar que esto es algo que le pasa a él y saber que a veces lo que hace el compañerito por otro lado lo puede enojar o lo que dice el entrenador le puede doler. Este escaloncito es el que da en esta etapa desde su maduración emocional. Entonces, a partir de lo que él siente, va a reaccionar. ¿Cómo va a reaccionar? Acercándose a lo que le agrada y alejándose de lo que le desagrada. Se va a abrir a lo que se siente bien y se va a cerrar a lo que se siente mal. Por eso por momentos van a aparecer, va a dar la impresión de que son inaccesibles. Bueno, porque se está cerrando lo que le hace sentir mal. Esto es reactivo, no es que él piensa qué puedo hacer yo porque me estoy sintiendo de esta manera. No, es una reacción. Esto no se le puede pedir, bueno, estás enojado, fíjate porque tu entrenador te dijo algo para tu bien. No lo va a poder hacer esto. Es decir, no va a poder hacer algo con lo que le pasa, con lo que siente. No va a poder pensar sobre lo que siente. Eso lo va a poder hacer más adelante, no en esta etapa. En esta etapa se sientan las bases de su maduración para que más adelante lo pueda hacer. O sea que pedirle eso es pedirle algo que no está en condiciones madurativas de poder hacerlo. Entonces, siguiendo con las recomendaciones. Bueno, seguimos, sugiero como recomendación que siga practicando varios deportes, y que la práctica, por estas cuestiones que estoy explicando ahora, sea más bien de tipo recreativo. Sigan como un juego y que sea recreativo, es decir, que no hayan presiones y exigencias por los resultados, que se suelen dar no solo en el aprendizaje, sino principalmente en la participación en torneos o competencias. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque participar en un torneo tiene un impacto emocional, tiene una vivencia emocional. Y los niños en esta etapa, más temprano que tarde en esta etapa, no tienen la capacidad plena para digerir la vivencia emocional, es decir, lo que sienten a partir de lo que están experimentando en ese torneo. Entonces, si no puede digerir y el malestar probablemente sea más grande, lo que va a suceder es que no quiera participar del torneo o que no quiera ir a los entrenamientos o que no quiera estar con sus compañeritos, por ejemplo. ¿Sí? En esto consiste la fragilidad
de esta etapa. Es decir, tienen una capacidad limitada en procesar o en digerir lo que sienten, lo que les pasa a nivel emocional. Y eso repercute e impacta directamente en lo que quieren o no quieren hacer, en participar o cerrarse e irse de esa actividad deportiva. Por eso, en tanto se mantenga como recreativa, como un juego, libre de presiones y exigencias, más cómodo se va a sentir, y va a ir desarrollando esa capacidad psicológica para poder ir digiriendo lo que vaya viviendo. ¿Y cómo pueden ayudar entonces los adultos, los padres y los entrenadores? Bueno, creando un clima emocional que sea lo más estable y equilibrado posible, por esta fragilidad emocional que les expliqué antes. ¿Y qué necesitan los niños en estas etapas de padres y entrenadores? Bueno, necesitan por un lado cuidado de su integridad, tanto física como psicológica. Necesitan sostén y cobijo para madurar y acompañamiento en su crecimiento. Desde esta perspectiva que yo intenté transmitirles en esta charla, el deporte en realidad se convierte en una actividad formativa. ¿Por qué? Porque el deporte puede condicionar el crecimiento y la maduración como persona. Si se respetan las necesidades y las características de cada etapa en el crecimiento del niño, en estas dos principalmente, se sientan las bases para que un deportista logre finalmente lo que se necesita, una buena coordinación y destreza motriz a partir de la percepción de su propio cuerpo en el contexto deportivo practicando determinado deporte, y una inteligencia emocional. Es decir, que sea capaz de percibir su vivencia emocional, gestionarla y lograr pensar en juego o su posicionamiento en el juego. Si se tienen en cuenta estas cuestiones, el resultado madurativo va a devenir solo en las cualidades que necesita el deportista para su práctica deportiva. No lo van a llevar al éxito, pero sí lo va a practicar de una manera, por un lado, saludable y con las cualidades que ese deporte necesita, de la manera que él considere que lo quiere hacer. Entonces ahí aparece la voluntad y la motivación personal que va a adquirir si sigue la maduración en las otras etapas que vienen o que siguen. Bueno, hasta acá la charla. Espero haber sido clara y ahora sí vamos a dar un espacio para las preguntas que hayan quedado.